Pequeño anuncio parroquial. En este episodio vamos a hablar de la lucha antirracista. Van a escuchar la historia, las experiencias y el conocimiento de una persona que ha convivido con el racismo sistemático de nuestra sociedad y que ha decidido portar esta lucha por su dignidad, por su identidad y por su comunidad. Pero esta es una conversación con Eliana Guerrero, su experiencia y sus puntos de vista, que sí le dan voz a esta lucha antirracista, pero no significa que esa sea la voz de la mujer negra. Y si escuchan entre líneas, sabrán que ese es quizás uno de los mensajes más importantes que nos compartió Eliana. Aprovecho para disculparme por dos cosas. La primera, haberme demorado tanto en sacar este episodio. Está grabado hace mucho tiempo, así como los que se vienen, pero hubo problemas logísticos y personales. Y la segunda es que van a escuchar un pequeño ruido de viento, porque Eliana estaba en una ciudad donde hacía calor y necesitaba un ventilador. Pero esto se corrige como a los 10 minutos de conversación, así que paciencia, creo que no es muy molesto y bueno, que disfruten el episodio. La lista de problemas en nuestra sociedad es infinita y las formas de ayudar también lo son. ¿Quién está haciendo algo? ¿Quién porta esa bandera? ¿Quién da esa lucha? ¿Y qué podemos hacer desde donde estamos y con lo que tenemos para contribuir? Hablemos con gente que tiene sed de sentido. Hola, les doy la bienvenida a Sed de Sentido. A quienes nos están escuchando, hoy estoy con Eliana Guerrero Manzano. Eliana es activista de la lucha antirracista, es magíster en ciencias humanas, es profesora de literatura y ciencias humanas. Yo la conocí porque también es columnista de un medio de comunicación digital que se llama Afroféminas, que tiene columnas muy interesantes, se los recomiendo si no lo conocían. Y bueno, ella está aquí precisamente para hablar de la lucha antirracista. Eli, mi primera pregunta es para definir un poco el marco de esta conversación y usar desde el principio los términos y el lenguaje correcto. Porque pienso yo que en esta, como en muchas luchas, el lenguaje juega un rol importantísimo. Entonces hay ciertos términos que me gustaría que nos explicaras. Lo primero es si está bien hablar de la raza de una persona, si existen las razas. Bueno, entramos yo creo que de una vez al tema principal y más polémico. La raza existe y no existe. Básicamente porque aquí tenemos que retomar ciertos conceptos históricos para darnos cuenta de que la raza inicialmente es una ficción. La raza es una invención que se crearon los hombres ilustrados de la modernidad para poder en cierta medida entender el mundo al cual se estaban enfrentando. ¿En qué medida? Los europeos, hombres blancos, vienen a América en ese mal llamado descubrimiento y se encuentran con personas de una tez más oscura que ellos y con una organización social y cultural muy diferente. A la par de esta época, digamos, de este gran fenómeno, estamos pasando por los procesos de conocer el continente africano y de conocer a otra clase de personas que también tienen una tez mucho más oscura de los que ellos han visto en América. Entonces, sencillamente, tenemos que inventarnos algo, un nombre o un término que sirva para definir esa diferencia. Y es ahí donde surge el concepto o la ficción de la raza, que posteriormente sería utilizada para establecer una pirámide o una jerarquía social de las razas, avalados por un pseudocientificismo y también por los intereses de una iglesia. Entonces, digamos que ese es el origen de lo que nosotros consideraríamos actualmente como la raza, pero que todos actualmente sabemos que es una ficción, que es una invención que nos sirvió para comprender el mundo en su momento. Para nosotros en este momento y para mí, sí es importante hablar de la raza. La raza es esa ficción que se ha creado, pero que de una u otra forma sigue organizando jerárquicamente nuestro sistema social. Perfecto, creo que está clarísimo. En sociología siempre le han llamado construcción social, ¿no? Que eres Ujú. tal cual lo que nos acabas de definir, como algo que
se inventaron para entender, para construir una sociedad, pero que no es nada, digamos, real, ni natural, ni biológico, ni científico. Digamos, es lo que decías cuando iniciábamos este podcast, es el lenguaje el que tiene el dominio. Existen unas prácticas sociales que se han Ujú. extendido de generación en generación y ha sido gracias justamente al componente lingüístico, porque lo que no se nombra no existe. No existe. Ay, me encanta que digas eso porque siento que en marcos como este, en el que estamos hablando de racismo específicamente, o cuando tenemos que discutir temas de igualdad, de inclusión, de diversidad, o cuando tenemos simplemente que hablar de violencia, de derechos humanos, tenemos que mencionar la raza, así sea producto de una construcción social, así sea una ficción, porque por más de que sea ficticia, sus consecuencias sí son reales, completamente reales. Pero en este marco en el que estamos hablando, ¿cuál es el término correcto? Porque yo he escuchado hablar de persona de piel negra o persona afroamericana o afrodescendiente o persona racializada y quisiera saber si hay alguna diferencia o cuál es el término como correcto. Es interesante dejar el término afrodescendiente para cuestiones sociales, políticas y económicas. Para otro tipo de cuestiones, yo prefiero utilizar el término persona negra, hombre negro, mujer negra. ¿Qué pasa dentro del propio movimiento? Hay personas que dicen, yo soy afrodescendiente. Hay quienes te van a decir, yo soy una persona negra. Y eso es una construcción que la propia persona hace. Sobre todo uno lo va a encontrar en personas que ya tengan, digamos, conocimiento o arraigo con el movimiento social, con los movimientos políticos, con la lucha antirracista. Pero ¿qué será lo más correcto siempre? Referirnos en términos de el nombre. Si tú conoces el nombre de esa persona, díselo. Si necesitas alguna característica particular, así como nosotros muchas veces no vamos diciendo, ve la blanquita que está allá o el blanco que está allá, porque eso nunca va a pasar. Tal A las cual. personas blancas, blanco-mestizas, con todo el respeto, siempre nos vamos a referir por alguna característica particular. Sí, mira, la chica que va allá, del cabello largo, de la blusa azul, el chico que va en bicicleta, pero nunca vamos a tener una referencia étnica o racial a las personas. Entonces, siempre intentaremos referirnos a las personas en la medida de su humanidad. En el caso, por ejemplo, del término moreno, es un adjetivo que hemos utilizado para intentar quitar las cargas históricas y llamarlos de Sí. una forma más amable, más tranquila. Como si negro fuera un insulto. O sea, como Exactamente. lo mismo que justamente te quería preguntar eso, que a veces en nuestras conversaciones cotidianas escucho mucho decir eso, como es que él es moreno o es un morenito o hay una negrita. Ahí justamente estamos utilizando los diminutivos Ujú. para nuevamente entrar en las jerarquías y sobre todo porque también históricamente los términos posesivos con diminutivos eran la forma como los amos, como los grandes terratenientes se dirigían a sus esclavizados. Entonces siempre estamos hablando de venga mi negrito, venga mi negrita, porque eran las formas de demostrar discursivamente la propiedad y el grado jerárquico en el que nos ubicábamos. Entonces, por eso, intentar dejarlo. Y así como dicen los poemas, por ejemplo, de Mari Grueso Romero, una espectacular poeta del litoral pacífico, ¿por qué me llamas moreno si moreno no es color? Yo tengo una raza que es la negra y negra me hizo Dios. Entonces siempre estamos como Qué en ese bello. proceso de empezar a enorgullecernos y términos, por ejemplo, como el morenito, tienen que quedar abolidos del lenguaje. Ujú. Bueno, me encanta porque ya esta era como la declaración inicial que queríamos que hiciéramos de los términos que vamos a usar. Ahora sí, quiero preguntarte qué te llevó a este camino del activismo antirracista. ¿Cómo empezaste a involucrarte ya más políticamente en el tema? Yo soy de la ciudad blanca, vaya contradicción, de la ciudad de Popayán. Es una ciudad creada con sangre, sudor y lágrimas de los esclavizados africanos. Es una ciudad colonial y es una ciudad colonialista en pleno siglo XXI y bajo esa arquitectura colonial
también se siguen escondiendo prácticas sociales y discursos que son racistas, que son sexistas, que son clasistas sobre todo. Entonces crecí en esta ciudad de la mano de una familia blanco-mestiza. Eliana durante toda su vida, bueno, no vida, durante su infancia y adolescencia, ignoró que era una mujer negra. Y no porque al verse al espejo no viera evidentemente que era una mujer negra, sino porque no conocía el simbolismo de lo que ello implicaba. Entonces, cuando llego a la universidad, que descubro que soy una mujer negra. Es en la universidad donde lo descubro y donde empiezo a comprender todo el peso que tiene mi cuerpo para la otredad. Y empiezo a darme cuenta de que hay ciertos días en la semana donde hay un grupo de personas negras que se reúnen. Yo en mi infancia y adolescencia no tuve contacto con ninguna persona negra, pues me empieza a llamar mucho la atención lo que está ocurriendo y poco a poco empiezo a llegar a esos espacios. Lógicamente eran espacios constituidos, perdón, por personas del Pacífico que llegaban a la ciudad de Popayán a realizar sus estudios universitarios, se encontraban desarraigados de sus territorios, de sus familias, de sus costumbres, y empiezan a formar entre ellos primero una familia para mantener vivas sus tradiciones y todo aquello que los ancla a sus territorios, y también para seguir consolidando esta lucha política que tiene que ver, por ejemplo, con las acciones afirmativas dentro de la universidad, los cupos especiales y algunos derechos que se tienen. Llego a este espacio y empiezan a hablar, por ejemplo, de eventos como el ENEGUA, eventos como la reunión nacional o encuentro de militantes o participantes del proceso de comunidades negras. Y yo estoy así como que no tengo ni idea de qué es esto. Poco a poco empecé como digamos a conocer, a interiorizar algunos aspectos, pero era la cuestión de no sentirme reconocida, porque era simplemente para personas que pertenecían a este territorio y que tenían unos problemas anclados al lugar donde se ubicaban. En mi caso no era así y yo estaba más en búsqueda de respuestas existenciales frente al ser negro. Entonces tuve que empezar unas búsquedas propias desde la literatura inicialmente, porque pues era estudiante de literatura. Empezar a analizar en el transcurso de mi carrera, no haber conocido a ningún autor o autora negra, ningún teórico, por supuesto, y que en mi facultad era totalmente desconocido. Y tener que empezar entonces a pensarme ya en un trabajo de grado, a realizar grandes búsquedas. La mayoría de autores que tú encuentras, algunos no están traducidos, algunos son muy difíciles de conseguir, pero digamos que fue la lucha inicial que dimos. La Eliana que salió a la calle después fue una persona totalmente diferente, consciente ya del lugar que ocupa en el mundo y de saber que lo primero que las personas ven cuando se encuentran conmigo es a una mujer negra y cuáles son los conceptos y los preconceptos que estas personas tienen sobre mí. Entonces, eso es lo que hace que uno se involucre en la lucha antirracista para decirle al otro, soy igual de humano que tú. Por supuesto que es una lucha que no solamente está atravesada por los problemas sociales, sino que también es atravesada por las problemáticas del ser mujer. De hecho, es el feminismo el que me lleva de la mano para comprenderlo primero, para comprender la historia de las mujeres, para comprender las primeras vindicaciones que se hicieron y empezar a descubrir con mujeres como Patricia Hill Collins, como Audre Lorde, como Bell Hooks, como las mujeres negras somos las primeras que empezamos a aliarnos para decir, es que el feminismo blanco, burgués y hegemónico no nos representa, nosotros tenemos una lucha particular, miren, hay una cuestión racial acá, entonces digamos que es el feminismo el que me hace más consciente no solamente de mi ser mujer, sino de mi ser mujer negra, porque es que son sustantivo adjetivo que vienen unidos, que vienen a formar, digamos, una sola palabra, un solo término, porque no entendemos el uno sin el otro. Alguna vez escuché una pregunta que le hacían a una mujer negra y que le decían, ¿te ha pesado más el hecho de ser mujer o te ha pesado más el hecho de ser negra? Y ella respondía, me ha pesado el hecho de ser mujer negra, que es como algo más allá de ambas cosas. Sí, por supuesto, es que yo no puedo pensarme en la vida del mundo solamente siendo una mujer. Intentemos poner sobre la balanza lo que es enfrentarse como mujer, por ejemplo, hoy decidí ponerme una minifalda.
Entonces, siendo mujer, salgo a la calle y sí, claro, los hombres me van a piropear, me van a hipersexualizar, ¿cómo me voy a sentir con eso? Pero a la par ponle la hipersexualización con la que hemos vivido las mujeres negras. Entonces, no solamente tiene una minifalda y es mujer, sino que es una mujer negra con minifalda. También hay muchos estereotipos respecto a eso. Y que eso viene desde la época esclavista, se llama el estereotipo de Jezebel y es aquella mujer, digamos en términos coloquiales, que sexualmente es muy ardiente y que ha sido extensivo al mundo de las mujeres negras y que repercute muchísimo en nuestra propia vivencia de la sexualidad. Entonces, sí, digamos que Claro, están profundamente anclados, no entendemos lo uno sin lo otro. sí, lo otro, claro. Bueno, antes de esto que nos contabas que pasó en la universidad con tu proyecto de grado, ¿cómo sientes que el racismo ha marcado tu vida? El racismo, por supuesto, que está en mi vida todo el tiempo y agradezco no haber tenido experiencias tan fuertes, tan marcadas, que digamos que violentaran mi vida o la pusieran al menos en riesgo. No, pero sí contribuyen bastante a la clase de persona que eres. Yo soy una mujer negra, adoptada por una familia blanco mestiza. Soy la única mujer negra de mi casa. Era la única mujer negra de la cuadra y era la única chica negra del colegio y la única chica negra del semestre de la universidad. Tener que vivir siendo la única puso un peso en mi espalda demasiado grande, porque ya hay estereotipos en cuestiones relativas a la inteligencia, por ejemplo. Nuevamente nos devolvemos al pseudocientificismo del siglo XV, en donde nos dicen pues que las personas negras no van a ser inteligentes porque se encuentran un estadio por debajo de, que no tienen capacidades intelectuales. Entonces el miedo de mis papás era ese. Siempre estuvieron ahí presionándome para que académica e intelectualmente diera lo mejor, porque mis papás, y lo hablaba con ellos hace muy poco, yo les decía, ¿por qué me pusieron tanta presión? Ellos a mí no me perdonaban absolutamente nada, no me permitieron equivocarme. Y aunque parezca un discurso muy alejado del racismo, miren cómo sí lo configura. Mi mamá me decía, Eliana, teníamos mucho miedo de que el juicio, el comentario de las personas, si tú te equivocabas, si tú no hacías las cosas lo suficientemente bien, era, es que negra tenía que ser. Digamos que esa era la frase que perseguía a mis papás y dentro de sus pautas de crianza se enfocaron tanto en hacer, en ponerme en cierta medida, en ponerme en una burbuja y en no permitir equivocarme para que la gente, para que el mundo no pudiera decir es que se equivocó porque negra es, porque no es porque es ser humano, porque es joven, porque tiene hormonas, porque recién se está cerrando su corteza prefrontal y se puede equivocar. No, todas las equivocaciones y todos los problemas que tú puedes tener en esta vida, según mis papás, era porque iba a ser negra. Y ya en mi aspecto personal, ya en mi propia vivencia, digamos que no fui víctima del racismo negativo, era víctima de es bonita para ser negrita, de, ay, qué linda estás, eres negrita, tú sí eres una negrita bonita, tú sí eres una negrita inteligente, ay, es que todos esos otros negritos deberían ser como tú. Y son palabras que créeme que a la edad de 8 o 10 años tú no sabes cómo procesar. Es como que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ellos lo están haciendo mal. Entonces, justamente por eso es que considero que ese velo de la raza no fue tan fuerte en mi infancia como sí lo sería en la adolescencia. ¿Qué pasaba? Salíamos con algunas amigas, con chicos, y mis amigas siempre terminaban en pareja. Siempre tenían quien las sacara a bailar, quien las invitara, quien se quedara con ellas, quien las fuera a dejar a su casa, porque eran las chicas bonitas, blancas, de acuerdo al ideal que el cine, que las películas, que Disney nos había impuesto en esa época. Entonces, Eliana nunca tuvo novio porque cuando empezaba a tener acercamientos o a querer preguntar, bueno, pero, pues yo considero que no estoy tan mal, ¿qué pasa? Hay que entrar a ese ranking de ser asequible a los chicos, de qué cualidades tienes que cumplir para que ellos te miren. Pues claro, digamos que yo tenía muchas de esas,
pero tenía una extra que no era aceptable y era la raza justamente, era una chica negra, entonces nadie quería estar con la chica negra porque las chicas negras tienen un acento particular que es muy feo, huelen mal, son desaseadas, son demasiado orgullosas, entonces son esa clase de estereotipos que se han creado sobre las mujeres negras, las que lógicamente recaían en mí por el hecho de ser mujer negra y que no permitieron nunca que los chicos se acercaran. Ujú. Entonces, digamos que esa era una de las vivencias más fuertes que en cierta medida también cuestionaba un poco mi autoestima, porque empezaba a preguntarme, pues, ¿qué es lo que está mal? Y realmente no había nada mal y lo que para ellos estaría mal, pues era algo que yo no iba a poder cambiar. Siempre hay alguien que cuando tú hablas de una reivindicación, de una lucha, de un movimiento social de derechos humanos, siempre hay alguien que te va a hablar de la excepción. ¿Crees que puede pasar que una persona racializada vea racismo donde no hay racismo? Obviamente siempre va a ser culpa de o basado en sus experiencias, el hecho de estar en una sociedad sistemáticamente y profundamente racista, pero que eso haga que de pronto la persona esté un poco prevenida y vea racismo donde no lo hay. Sí, sí pasa. En mi organización, en algún momento pasaba eso. ¿Qué ocurre? Cuando tú empiezas a consumir demasiado de un solo tema, todos tus ojos, todo tu espectro se convierte en ese tema. Lo ves en toda parte. Hagamos una traducción sencilla. Es como el algoritmo de las redes sociales. En algún momento buscas X tema y después empieza a aparecerte X tema en todas partes. De ponerte las gafas, ¿no? Una vez te Exactamente. pones los lentes del feminismo, todo lo vas a ver por ese lado. Exactamente. Entonces, te saturas de todo eso, empiezas a ponerte los lentes y sí, muchas veces logras desentrañar el significado profundo, esa superestructura de los discursos y te das cuenta de unos orígenes racistas. Y es interesante porque esto Ujú. alimenta la vida intelectual y por supuesto que pretende cambiar axiológicamente nuestras prácticas y las prácticas de quienes se encuentran con nosotros. Entonces, por eso es muy interesante esto, pero hay un punto en el que uno se, digamos, utilicemos este término, uno se empodera tanto de la causa y de la lucha que cualquier cosa que percibas como negativa, inmediatamente la juzgas de racismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso también configura otra clase de estereotipos, porque pasamos de querer hacerle entender a la persona nuestro punto de vista, a ser groseros, a ser pedantes, a ser petulantes y, por supuesto, a entretejer otra vez los estereotipos bajo los cuales nos ven. Entonces, sí, pasa muchas veces eso, que bajo ese lente de la lucha antirracista empezamos a considerarlo todo. Y hay veces que no es racismo, simplemente son procesos, son percepciones, son formas de ser, son las diferencias que nos constituyen y de fondo no es racista. O es antipatía o hay gente que simplemente se le dio por tratar mal a todo el que se le atraviese, eh, es humillativa, bueno, etcétera. Creo que sí puede Sí, pasar. exactamente. Hay una película de humor afroamericana, no recuerdo el título exacto en este momento, y están en una situación muy normal y el tipo le dice, es porque soy negro, ¿cierto? Sí, es porque He soy visto. negro. Entonces, como que, Eso se no, volvió viral, ese chiste se volvió no, viral sí, de ¿es porque soy sí, negra? Sí. no metas la vena negra en este momento porque a veces realmente no tiene que ver con eso. Y esa es una dificultad dentro de muchos compañeros del movimiento. Cuando tú representas asociaciones, instituciones y demás, hay que tener mucho cuidado con eso porque es la representación colectiva. Lamentablemente nosotros somos capaces de diferenciar perfectamente, ok, es una persona blanco mestiza, sí, se portó mal, se equivocó, fue grosero, fue grosera, X. Pero acá no, acá tenemos una cuestión y es que inmediatamente la acción de una persona negra es universalizada.
no puedes hablar mal porque entonces los negros son mal hablados, no puedes ser grosero porque entonces todos Mm. los negros son groseros. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque las personas negras oscilamos en estas dos vertientes, entre lo individual y lo colectivo. No vas a decir, Eliana Guerrero fue grosera. No, es que, ay, Eliana fue grosera y los negros son groseros. Hay otro comentario que he escuchado y es que existe el racismo contra las personas blancas o lo que algunos llaman como el racismo al revés. No, no, no existe el racismo a la inversa. En algún momento surge esta expresión y ahora la gente pregunta y es como que no puede existir. Porque es que, a ver, el racismo, al igual que la raza, es una construcción. Acá sí voy a referirme al término construcción. Y eso tiene unas lógicas dentro de las relaciones de poder. Existe el racismo porque la mayoría de la población que es blanca y por una estrategia pseudocientífica, económica, política y de religión, se consideraron e interpusieron su discurso de superioridad sobre quienes consideraron inferiores y empezaron a pasar todo su sistema, toda su lógica de vida hacia ellos, jerarquizando todas unas prácticas y unos discursos que nos hacían decir, tú quédate ahí en tu lugar, tú eres minoría, yo estoy por encima de ti y yo tengo derecho sobre ti. ¿Qué pasa con el racismo a la inversa? Simplemente no existe porque si nosotros lo miramos en la medida de las construcciones sociales, no hay una institución, no hay unas prácticas y unos discursos institucionalizados que hagan que nosotros, las personas negras, podamos estar por encima de las personas blancas en una posición de supremacía, de dominación, de mayor credibilidad y que podamos decirles, tú quédate en tu lugar. Quiero hablar ahora de el movimiento Black Lives Matter y esto que vi que empezó a publicar un montón de gente que era como Human Lives Matter. Y este tema como de la neutralidad, ¿no? De yo no lucho por los derechos de... ¿Qué pasa también, por ejemplo, con el feminismo? Que es como no, ni machismo ni feminismo, humanismo. Pues ¿Qué es que pasa esa con es la esto? utopía. Esa es la gran utopía. Quisiéramos luchar por la humanidad, pero es que la humanidad son una suerte de encuentros, de diferencias y de disidencias muy grandes. Entonces, pues la humanidad ha tenido que dividirse, inicialmente entre hombres y mujeres, después en las cuestiones raciales, después en las cuestiones de género. Entonces, todo eso conforma nuestra humanidad y que sería maravilloso, sería magnífico que todos pudiésemos luchar en la medida de nuestra humanidad, pero lamentablemente la diferencia existe e históricamente no ha existido para unirnos y enriquecernos más, sino para separarnos. Entonces, la neutralidad, bueno, no nos vamos a la neutralidad, primero hablemos de esto. Todos quisiéramos decir que las vidas humanas importan, las vidas humanas del Pacífico, de Bogotá, de la costa, de América Latina y del mundo. Esa es una realidad. Las vidas humanas importan, tienen que importar, pero hay vidas humanas a las que ese apelativo de humano se les ha quitado. ¿Y qué es lo que ves? Una persona negra, una persona indígena, una persona judía, una persona queer. Entonces tenemos que hacer que la gente entienda que esa persona negra también es humana y que su vida importa, pero no lo vamos a hablar en la medida de la humanidad porque no es lo que esas personas están viendo en ese momento. Entonces, las vidas de las personas negras importan. ¿Qué es lo que está pasando? La violencia sistemática hace que estemos matando personas y en Estados Unidos esto ocurre mucho con los afroamericanos. Un afroamericano a la madrugada caminando en una calle es peligroso. Un afroamericano que entra a una tienda supremamente costosa es sospechoso. Cualquier cosa que nosotros hagamos es sospechoso. En Colombia ocurre
pero no con las dimensiones que tenemos en Estados Unidos, sobre todo porque allá la policía tiene, digamos, unas funciones diferentes y la configuración de esta institución pues tiene mucho más poder que la nuestra. Fácilmente pueden sacar su arma y matar a alguien porque les pareció sospechoso. Y esto está ocurriendo con las personas negras. Entonces, tenemos una suerte de, yo lo llamaría microgenocidios cada cierto tiempo con unas estadísticas supremamente grandes y cuando vas a mirar, pues eran personas negras, parecieron sospechosas. Entonces, quisiéramos hablar de que las vidas humanas importan, sí, pero es que son nuestros hombres y nuestras mujeres negras las que están siendo asesinadas. Tenemos que ponerle un nombre propio. Y eso es, las vidas negras importan. Y el día en el que el mundo sea habitable para todos, créanme que estas luchas se acaban. Pero pues eso es una utopía. Ya que hablábamos de este movimiento de vidas negras importan, quisiera preguntarte cómo ves el papel de las redes sociales en la lucha antirracista. Pienso en ese ejemplo, pero también pienso en otro que últimamente he visto que, del cual se habla mucho y es como de los filtros blanqueadores, los filtros que te aclaran el color de piel. Las redes sociales han influido para bien y para mal. Han influido para bien en la medida en que han permitido la creación de unas comunidades en ocasiones muy sólidas que se convierten en lugares seguros, virtuales, en donde podemos hablar de nuestras preocupaciones. Pero también encontramos a los detractores, a personas que están desprestigiando tu lucha, que lo desconocen. Entonces, si bien ha permitido crecer, crear comunidad, también tenemos personas que aún sin entender la lucha que hemos llevado, pues nos atacan simplemente porque no están de acuerdo. Es que lo de los filtros es simplemente la proyección de lo que socialmente se quiere. Yo, en lo que recuerdo de toda mi historia, de propagandas, de publicidad, siempre he visto que las cremas y todos los productos dermocosméticos y cosméticos tienen una línea y están interesados en hacernos ver mejor, pero ¿cómo y a qué costo? Tenemos cremas blanqueadoras. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los filtros? Simplemente se han apropiado de esa industria y nos están mostrando lo que tiene que ser de acuerdo a ese estereotipo que se ha creado. Porque es que recordemos que este estereotipo de de la blanquitud tiene sus orígenes en la pureza y este es un estereotipo netamente que se creó desde la religión, porque es que lo blanco es aquello que está bien, lo que representa lo limpio, lo puro, lo inmaculado, y es aquello a lo que todos debemos o deberíamos aspirar. Me encanta que siento que tocas para mí dos puntos esenciales en esto de las redes sociales. Uno es que han sido una plataforma para darnos más voz, más espacios, tanto para bien como para mal. Y lo otro es que son un reflejo de la sociedad. Y entonces ahora nos escandalizamos porque hay filtros que intentan blanquearte la piel, pero bueno, no sé, los comerciales de televisión que te muestran cremas para la cara nunca te muestran a una mujer negra intentando cuidar su piel, siempre es una mujer blanca. Y claro, solamente digamos que se sobredimensionan un poco y acá sí entramos a escandalizarnos, pero es algo que siempre ha existido. Y también eso tiene que ver, por ejemplo, con quiénes son los personajes que están, digámoslo coloquialmente, mandando la parada en los términos estéticos. ¿Quién es la persona que en los últimos años ha tenido el poder sobre la imagen estética de las mujeres? Ahí podemos hablar fácilmente del clan Kardashian. Kardashian, Son sí. estas mujeres que en algún momento de su vida empiezan a involucrarse con los jugadores de baloncesto y de demás ligas, hombres negros, empiezan a introducirse en este círculo y es ahí donde de un momento a otro la gente empezó a decir, ay, sí, es que queremos una cintura muy pequeña, queremos unas caderas y una cola muy grande y la gente simplemente, ok, está bien, es lo que está de moda, pero ni siquiera hemos visto por qué es. Es una necesidad de asimilación al cuerpo de las mujeres negras porque es lo que han considerado el cuerpo perfecto. Y démonos cuenta entonces de cómo estas mujeres empiezan a inyectar, por ejemplo, ácido hialurónico en sus labios. ¿Quiénes son las que por lo general tienen los labios gruesos? Son las mujeres Las negras. mujeres negras. Entonces miremos cómo poco a poco Wow. hemos llegado socialmente a asimilar esto en la corporeidad. Lógicamente, pues
Nadie va a decir explícitamente es que queríamos parecernos a una mujer negra, no, pero No, si y hacemos de el rastreo, pues hecho lo me está entendemos. explotando la cabeza porque nunca lo, o sea, he sido plenamente consciente en los últimos años de sí, de que los labios gruesos, las caderas amplias, pero nunca lo había asociado a que este es el estereotipo del cuerpo de la mujer negra. Qué loco. Exactamente, eso es. Dentro de ese blanqueamiento, a mí siempre me ha parecido muy interesante y es un reclamo y que ojalá este podcast pueda llegar muy lejos para que las grandes industrias también puedan escucharnos. ¿Y en qué medida lo digo eso? Ya que estábamos hablando ahorita de esta parte estética, y tiene que ver con el maquillaje. Todavía no existen los suficientes tonos de base que sean capaces de cubrir las necesidades de las mujeres negras. Todavía falta. Tal cual, imagínate que, no quiero desviarme, pero tengo una tía que tenía un almacén donde vendía productos de belleza. Entonces ella tenía todas las cartas de los polvos, como con Ujú. todos los tonos. Y uno podía ver ahí todos los tonos de los polvos que trae. Y solo los últimos dos eran negros. O sea, todos los demás, habían todos los tipos de blancos, entre comillas, que te quieras imaginar. Durazno, natural, uno más rosado, uno más no sé qué. Y Sí, solo dos de treinta y tantos eran hechos para pieles negras y ni siquiera, no sé si están bien hechos o no. no, es que existe el tono negro universal, que Ay, nos tiene que no. quedar bien a todas las mujeres negras y no, yo esto lo aprendí con una de mis mejores amigas, me decían las que tenemos, hay que saber primero si somos mujeres negras, claro, pero somos cálidas o somos frías y esa base, cuál tono tiene, cuál subtono tiene. Entonces sí, también la industria estética tiene que ir cambiando, si bien ya lo ha hecho, ya muchas marcas tienen 3 tonos para mujeres negras, sepan Bueno, que aún no es suficiente. y creo que este también es el reflejo de algo que mencionabas al inicio y es esta tendencia a pensar que solo hay un tipo de persona negra. Precisamente eso es lo que ocurre y lo que dialogábamos ahorita respecto al cuerpo. Todo el mundo cree que las mujeres negras, todas las mujeres negras son altas, pero todas tienen cuerpos voluptuosos. Ujú. No, no es así. Y créanme que ese estereotipo, los estereotipos se interiorizan. Y dentro de la comunidad negra se interiorizan muchos más. Hay muchas mujeres negras que se operan, que se están operando en este momento porque quieren cumplir con eso. ¿Por qué? Porque tenemos compañeros, hombres, por ejemplo, que empiezan a cuestionar nuestra negritud por el hecho de que no tenemos el cuerpo de los estereotipos. Entonces nos preguntan, bueno, pero ¿y tú qué tan negra eres? Es que te falta cadera, te faltan trasero, te falta tal cosa. Y un comentario que yo he escuchado mucho es que es una negra divina, ¿no? Una negrita divina. Claro, no eres mujer. Ahí es donde te quitan esa Ujú, categoría. Ya no es una mujer hermosa, sino que inmediatamente que es una negra hermosa. No ujú. puede ser una mujer hermosa. ¿Por qué? Porque es raro, porque de acuerdo a esos estereotipos de belleza que nos han perseguido, pues las mujeres negras jamás vamos a entrar en ellos. Para una mujer negra, ir a una entrevista de trabajo se puede convertir en un calvario. ¿Por qué? Por nuestra propia estética, por la forma como llevamos nuestros cabellos. Las mujeres negras tenemos en el cabello y en nuestro trenzado la configuración de nuestra propia historia. Desde hace aproximadamente 15 años se viene llevando el movimiento del cabello natural, pero resulta que el cabello natural visto ante los ojos de otras personas es un cabello sucio, antiestético, poco profesional y desprolijo. Entonces, muchas mujeres negras que tienen su cabello natural o que, por ejemplo, llevan su cabello en trenzas, han tenido que verse obligadas, por ejemplo, a alasdear su cabello para poder verse más presentables en las entrevistas y que puedan acceder a esos cargos. Yo siento que muchas veces las mujeres negras tenemos que hacer un doble trabajo en estos espacios para poder vernos de acuerdo a cómo nos quieren ver, no a cómo somos, sino a cómo nos quieren ver porque necesitamos acceder al mercado laboral. Entonces, hemos tenido que cambiar nuestras formas de vestir, nuestros cabellos y demás para lucir más profesionales.
tenemos que hacer como una suerte de performance. Por ejemplo, matizar un poco el tono de voz para que este rastreo fonético, étnico, no se presente porque eres motivo de burla o inclusive Ujú. te quita profesionalismo. Tienes que vestirte muy bien porque de lo contrario va a ser difícil que te tomen en serio. En cifras, ¿cuántos estudiantes negros se están graduando de las diferentes universidades públicas o privadas de Colombia? El nivel es mínimo. ¿Cuántos de los pocos que se alcanzan a graduar alcanzan a obtener una oferta laboral digna? ¿Cuántas empresas tienen una política racial? Y esto es visto de manera negativa cuando hablamos de acciones afirmativas porque creen que a los negros todo nos lo deben regalar. Y no, no se trata de eso, es que es una deuda histórica que tienen con nosotros. No se olviden que nosotros hemos construido este país y cómo viven nuestras comunidades. Entonces, ¿cuántas instituciones educativas tienen un proyecto serio desde sus proyectos educativos institucionales relacionado con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos? Desde el 1998, que es el año de ese decreto, sobre los lineamientos que deben orientar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, cuántos años han pasado y todavía no hablamos de una institucionalización de esta cátedra. Si esas no son algunas de las evidencias del racismo institucional, no sé qué lo pueda hacer. Bueno, Eli, ya casi terminamos, pero ahora que mencionaste a la vicepresidenta, no puedo evitar hacerte esta pregunta, y es si como mujer negra te sientes representada por Francia Márquez. Es una Polémico, pregunta polémico. polémica y bastante compleja. Diría que como mujer negra sí me siento representada por Francia Márquez en los términos de lo que la representación más elemental puede significar. El hecho de que sea una mujer negra la que esté detentando una posición de poder hace que cuando yo salga a la calle me sienta mejor, me sienta más poderosa, me sienta en cierta medida más segura, que la gente que se cruza conmigo sepa que soy una mujer que puede hacer y que puede lograr grandes cosas. Porque, claro, el hecho antes era, no, pues una mujer negra, no, mira, no, no han hecho nada, no, el hecho de que ella esté allá abre el espectro. Yo sé que mis niñas negras del Pacífico fácilmente ahora pueden decir, yo puedo ser vicepresidenta, yo Ujú. puedo ser presidenta, porque ya estamos viendo a alguien en el poder. Entonces, es esa representación, más allá de los ideales políticos y de lo que está ocurriendo, Claro. que nos hace sentir poderosas porque decimos podemos llegar a estos lugares. Estamos Ujú. aquí, estamos para quedarnos y tenemos mucho que hacer y mucho que dar. Sí, somos negras y la damos, la estamos dando, la estamos haciendo. Me Ya encanta. en otros términos, es muy complejo y es acá cuando muchas personas intentan, por ejemplo, con todos los dramas sociales que estamos haciendo ahorita, con la cuestión de Francia, de sus viajes, de la ostentosidad, del helicóptero y demás. Claro, ahí ya es complejo, pero uno dice, son sus decisiones, es un ser humano, sí, también se puede equivocar o también la puede hacer bien. Y no, no es porque sea una mujer negra, es porque es un ser Ujú. humano. He dicho. He dicho, Me encanta. Bueno, sí. para terminar, he escuchado frases de activistas antirracistas que dicen que no es suficiente con no ser racista, sino que hay que ser antirracista. ¿Cómo podemos contribuir a la lucha antirracista? No se trata solamente de intentar ser políticamente correcto cuando estamos en espacios diversos, sino que también es como tomar esa bandera. O sea, de nada me sirve que tú no me discrimines a mí, aquí así digamos de frente, que me aceptes en la medida de mi humanidad, pero que sí puedas permitir que otra persona trate mal a otra persona negra porque no soy yo. Entonces se trata de eso, de tomar las banderas, de entender la lucha, de poder revisarte a ti mismo. ¿Cuáles son aquellas prácticas o aquellas expresiones que continuamente están en mi existencia y que representan para otra persona dolor?
que ayuda a abrir heridas históricas, cuál es esa percepción que yo tengo y que de pronto está un poco errada y que lastima al otro aquí. Y empezar entonces a reconfigurar, empezarte a reivindicar a ti mismo y a reconfigurar todos tus esquemas mentales para tomar también esa bandera desde el lugar y desde la posición de enunciación que tengas y empezar a decir, ok, yo no soy racista, soy antirracista porque comprendo la lucha y tomo las banderas. Pensemos en nuestra propia persona. Cada uno desde donde está, piense y hagamos como una suerte de ventana de Johari. La ventana de Johari es, digamos que es como una suerte de estrategia psicológica que nos ayuda a conocer muchas de nuestras zonas. Entonces hay zonas que son públicas, son de conocimiento de todos, entonces todo el mundo sabe que Eliana Guerrero es la profesora de ese colegio. Esa es una Ujú. zona pública. ¿Cuál es mi zona privada? Aquello que solamente yo sé de mí, aquellos que algunos saben de mí, y que es aquello que a veces yo no sé de mí, pero Que otras otras personas personas saben. saben. Ok, Sí, es un ejercicio muy interesante, entonces sí. yo creo que todos deberíamos hacer eso. ¿Para qué? Para empezar a ser conscientes de las diferentes lecturas que tienen las personas. Cuando yo logro entender entonces que el otro, aún sin conocerme y sin cruzar una palabra conmigo, es capaz de lanzar juicios sobre lo que cree que yo soy, eso nos va a hacer entender que somos sujetos de la mirada ajena. Y cuando lo logramos hacer, entonces fácilmente vamos a lograr romper los prejuicios que tenemos y los estereotipos que existen socialmente. Esa es solamente una estrategia. Sé que son muchas las formas en que podemos romper los estereotipos, pero sí, nos va a ayudar a comprender esa diferencia en el mundo, de modo que cuando yo vea a una persona negra, le voy a quitar ese velo que tengo de los estereotipos que socialmente se han impuesto y voy a intentar leer a esta persona como una persona que es igual en dignidad y en derechos de lo que yo soy y que se merece muchas cosas y que debo tratarla en la medida de su humanidad y de la mía. No sabemos quién está al frente de nosotros. Entonces, tener mucho cuidado con eso, yo creo que nos va a ayudar a darnos la oportunidad de conocer a la otra persona, de ser profundamente sensibles y de descubrir que esa persona tiene una vida, una familia, una historia y sobre todo que es tan vulnerable como lo soy yo. El cambio social no va a salir de un edicto o de un decreto, no, los Ujú. cambios sociales se empiezan a gestar en la sensibilidad de cada persona. Y si tú eres capaz de hacer eso al frente de una persona negra, de una persona con rasgos indígenas, de una persona queer, de una persona de una religión diferente, créeme que el mundo va cambiando a partir de los pequeños pasos que damos cada día. Así es, Eli, mil gracias por ese mensaje tan importante y tan bonito que nos dejas. En la descripción les dejaré los links de las columnas de Eliana en Afroféminas y alguna otra información extra por si quieren profundizar más en el tema. Gracias por llegar hasta acá y ya, nos vemos en el próximo episodio.